Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Germán Aguilar Gallegos, estudio el sexto semestre de la licenciatura en Derecho y como parte de la materia Actos, Contratos y Sociedades Mercantiles, el día de hoy les vengo a hablar un poco acerca de las generalidades de los contratos mercantiles. Para poder entender mejor la figura de la ilicitud en las convenciones mercantiles, primeramente debemos de tener previo conocimiento acerca de lo que es la licitud. La licitud son todos aquellos actos que cumplen con los deberes prescritos en las normas jurídicas. Por el contrario, la ilicitud serían todas aquellas actuaciones que ejecutan actos contrarios a la ley o prohibidos. Las consecuencias de los actos ilícitos en las convenciones mercantiles serán que lo producido no generará acción ni obligación, además de que serán nulos. En las convenciones mercantiles, cada parte se obligará en la manera y términos que hayan decidido establecer, a excepción de aquellos casos en los que la ley, para su validez, establezca que se requiera de cierta formalidad. Dentro de esta validez encontramos dos teorías, la teoría interna y la teoría declarada. La teoría interna, como su nombre lo indica, apunta hacia un aspecto más introspectivo, interno de la persona, con un criterio psicológico para saber qué fue lo que quisieron decir. La declarada, por el contrario, apunta hacia un criterio un poco más objetivo para interpretar la voluntad declarada de la persona. Cabe destacar que estas dos tienen la intención de desentrañar la voluntad de las partes. El Código de Comercio apunta hacia una teoría interna y así lo establece. En las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, a excepción de aquellos que conforme la ley requieran para su validez de cierta formalidad. Artículo 78 y artículo 79 del Código de Comercio. En cuanto a lo que hace a los contratos por correspondencia, se sigue un sistema de recepción. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el oferente reciba el correo, aunque no lo abra ni se entere del contenido, se sigue un perfeccionamiento, pues la aceptación de la oferta ya implicará un tercer momento. El artículo 80 del Código de Comercio dispone lo siguiente: los convenios y contratos mercantiles por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta. Para poder hablar de supletoriedad, primero debemos entender a lo que hace referencia su concepto. La supletoriedad es cuando en algún ordenamiento cierta institución no esté lo suficientemente reglamentada. Entonces, en amparo entrará otro ordenamiento, el cual sí prevea esa institución y supla esa insuficiencia. Pero para que esta supletoriedad se pueda llevar a cabo, se deben de llevar una serie de requisitos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis establece los siguientes requisitos. Primeramente, el ordenamiento del que es objeto de supletoriedad debe prever la institución jurídica. Por número 2, el ordenamiento que se prevea suplir
debe admitir expresamente la figura de supletoriedad. También debe de ser insuficiente para la aplicación al caso concreto. Y por último, estas normas entre diversos ordenamientos no deben contradecirse. En cuanto a la aplicación supletoria del Código Civil Federal, se dispone lo siguiente: en los actos y contratos mercantiles, en lo relativo acerca de la capacidad de los contrayentes, de las excepciones y causas que rescindan o invalidan los contratos, se aplicará supletoriamente el Código Civil Federal, artículo 81 del Código de Comercio. En cuanto al término y cumplimiento de las obligaciones mercantiles, primeramente debemos entender la distinción entre plazo y término. Plazo es un periodo temporal, por el contrario, el término es la día, hora exacto. Como por ejemplo, para el cumplimiento de cierta obligación, se podría decir: tendrás el plazo de 15 días. Dentro de esos 15 días se puede dar cumplimiento a la obligación. Y por el contrario, si se dice para el cumplimiento de tal obligación, tendrás el término de el 23 de junio para cumplir tal obligación. ¿Eso qué quiere decir? Que exactamente el 23 de junio a la hora establecida se debe de cumplir esa obligación, porque fue establecida mediante un término. Ahora bien, ya comprendido esto, podemos hacer la distinción entre los tipos de plazos, en las clases de plazos que se prevén. Primeramente, suspensivo y extintivo. El suspensivo suspende el cumplimiento de las obligaciones solamente. El extintivo pone fin a la oportunidad de poder cumplir esas obligaciones. Convencional, legal y judicial. El convencional es aquel en el que las partes, mediante el contrato, pactan la fecha para el cumplimiento de esas obligaciones. El legal, la ley señalará en qué término, en qué plazo se deben cumplir esas obligaciones. El judicial es cuando entra en intervención el juez y determinará ese plazo, determinado e indeterminado. En el determinado, el contrato señalará una fecha específica, y en el indeterminado no se establecerá tal fecha. Cuando en el contrato no se haya pactado el término, ya sea de manera voluntaria o involuntariamente, se atenderá a lo dispuesto por el artículo 83 del Código de Comercio, el cual dispone que cuando el acto produce acción ordinaria, será exigible después de los 10 días de haberse contraído. Un ejemplo, la compraventa, la cual se ejecuta mediante la vía ordinaria mercantil. Cuando la acción produce ejecutiva, será exigible al día siguiente. Un ejemplo claro es el pagaré, que es exigible mediante la vía ejecutiva mercantil. Cuando sea una obligación de dar, el acreedor podrá exigirlo después de 30 días posteriores, previa interpretación, ya sea judicial o extrajudicial, por notario o corredor público, según lo dispuesto en el artículo 1961 del Código Civil Federal. El plazo de gracia es un término a favor otorgado por el juez en sentencia para el cumplimiento de una obligación ya vencida. Para que este plazo de gracia se dé, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos. Respecto de una obligación vencida, debe existir una demanda en contra del deudor. También el deudor debe allanarse. ¿Esto qué quiere decir?
que debe de tener confesados por ciertos los hechos de demanda en su contra. De igual manera, para el cumplimiento de esta obligación, se debe garantizar el secuestro de bienes en su propiedad. En los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia o cortesía. Esto según lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Comercio. No obstante, en el juicio ejecutivo mercantil, cuando el deudor se allana la demanda, podrá pedir un plazo de gracia. Y esto según el artículo 1405 del Código de Comercio. Como podemos ver, aquí nos encontramos frente a una antinomia, porque estas dos disposiciones de una misma ley que tiene una misma jerarquía chocan. Entonces se preguntarán, ¿qué se debe hacer ante esto? Pues se debe de seguir el principio favor libertatis, el cual menciona que cuando se enfrente una ley permisiva contra una prohibitiva, se debe de dar preferencia a la ley permisiva. Entonces concluimos que el plazo de gracia sí es procedente en el derecho mercantil. La mora se conceptualiza como el retraso injustificado del cumplimiento de una obligación. Esta incurre cuando el deudor no paga en el momento que se hace exigible tal obligación. Los efectos de la mora comenzarán conforme al artículo 85 del Código de Comercio, el cual dispone cuando en el contrato se señala el día, comenzará al día siguiente de su vencimiento. Cuando no tenga el día señalado, cuando el acreedor decida exigirlo vía judicial o extrajudicialmente. Y la obligación fuera de plazo, si la obligación fuera de plazo, comenzará cuando la responsabilidad de esta tenga su vencimiento, conforme al artículo 1985 del Código Civil Federal. Conforme lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio, el lugar de cumplimiento de las obligaciones podrá estar establecido en el contrato, o caso contrario, se atenderá a la naturaleza del negocio. Y el artículo 1963 del Código Civil Federal dispone cosas similares. Primero, por regla general, deberá cumplirse la obligación en el domicilio del deudor, salvo que convengan otra cosa en el contrato, o atendiendo a las circunstancias de la obligación o la ley referente a su naturaleza. La lesión es esta ineficiencia producida por la desproporción en las prestaciones contraídas que coloca en desventaja al afectado. Dentro de ese concepto de lesión tenemos dos elementos, objetivo y subjetivo. El elemento objetivo habla sobre la desproporción en las prestaciones cuando no existe reciprocidad entre lo que se estableció y lo que se realizó. Un ejemplo es en la compraventa, cuando se paga notoriamente el precio está desproporcionado en relación al precio normal que está en el mercado. El elemento subjetivo habla acerca de una situación desventajosa a consecuencia de, ya sea por ignorancia, inexperiencia, estado de necesidad o penuria. Cuando las partes manifiestan su voluntad en el contrato, existe un apartado denominado cláusula penal. Este es el convenio en virtud del cual el deudor se obliga
a pagar al acreedor una indemnización en caso del incumplimiento de cierta obligación, ya que no lo realice de manera convencional. Esta cláusula penal tiene distintas características. Comencemos con la convencional. Es convencional porque será exigida previamente su establecimiento por escrito de las partes. Accesoria, porque depende de la obligación principal. Entonces, si se anula el contrato, por ende, la cláusula penal también es nula. Limitada, porque no puede exceder en su valor ni en cuantía de la obligación principal. Disyuntiva, porque se puede exigir el cumplimiento del contrato o de la pena, pero solamente una de estas. Proporcional y equitativa, porque si es cumplida en parte, la pena será modificada judicialmente en proporción según la naturaleza de la obligación. Y pecuniaria, porque consiste en la prestación de dinero. Ahora continuemos con la prescripción. Primeramente, como prescripción entendemos la pérdida de un derecho por un plazo vencido. Esta prescripción empezará a cortar a partir del día en que la acción pudo ser legalmente ejecutada en juicio y no se realizó. Y esta se verá interrumpida cuando se presente la demanda en la que se reclame la acción por interpelación judicial o ante notario o corredor público, por el reconocimiento de las obligaciones, por la renovación del documento fundador de derecho del acreedor, por abonos o pagos parciales hechos por el deudor.